Libro del Génesis, capítulo 12, verso 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, su hijo, de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio a orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, y en plata, y en oro. Y volviéndose por sus jornadas desde el Neguet hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí, entonces se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Padre, recibimos tu palabra, está bendita, y ella nos bendice en todos los aspectos. Expande nuestra vida, engrandece nuestra existencia. Lo creemos, amén. Aquellos que ya tienen alguna experiencia en la vida cristiana están sumamente familiarizados con este modelo de fe que es Abraham. El hombre inspira fe, y inspira fe no solo por las promesas que pesan en él, sino por el comienzo de su proyecto. No sé si usted reparó en la edad cuando todo empieza: 75 años. Gracias, Señor. 75 años. Con lo cual, esto vuelve a poner a flor de piel lo que venimos diciendo, que hay dos edades en la vida de las personas: la edad física, biológica, y la edad social. Y las sociedades a veces imponen una edad. Usted, en esta sociedad que vivimos, cada los 60 años ya empieza a tener problemas. 60, 65 años, usted cambia de obra social, pasa a una obra social que no cubre nada, etcétera. Si éramos época de pandemia, los
de 60 años no podían salir afuera. 59 y un día usted podía salir. 60 años no puede salir. Pero es una cuestión social. Porque si usted va al norte de los Estados Unidos, allí ve personas trabajando hasta los 80, 85 años. O sea, allí se trabaja hasta lo que usted quiera o hasta lo que usted pueda. No hay una edad social. Entonces usted da rienda suelta a sus capacidades hasta que el cuerpo le da. 75 años y está empezando el proyecto. Pensé que algún viejo iba a decir amén. O no se quiso enrolar en la lista de vejez. Si alguien a los 75 años se activa por una palabra de Dios, tú no puedes renunciar ni sentirte acabado. La edad que tengas es un buen momento para comenzar lo que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti. Pero hay en este proceso del caminante de la fe a la posesión de la tierra prometida algunas cosas que me permito unos minutos para revisar y llamarnos la atención, que cuando inicia su caminata hacia la posesión de la tierra, dice el texto que planta su tienda, se ubica a morar como parte de su experiencia de vida entre Betel y Jai, una al oriente y otra al occidente. Y entre estas dos ciudades planta su tienda para estar un tiempo allí viviendo. Puede ser insignificante para usted, pero si usted traduce la palabra Betel y la palabra Jai, se traduce como vanidad y ruina. Eso significa que el patriarca, el hombre de la fe, el que está camino al cumplimiento de una promesa, le toca vivir rodeado de vanidades y rodeado de ruinas. Con lo cual, que las circunstancias que imperan alrededor tuyo, por desfavorables que sean, no es una señal de tropiezo, ni una señal de que estás por mal camino, sino que si el hombre de Dios, el patriarca de la fe, en su caminata al cumplimiento de la promesa de Dios, tiene que convivir con la ruina, se ve rodeado de la ruina, que te rodeen las miserias, que te rodeen las incomprensiones, que te rodeen los sinfavores, que te rodee la amargura. No te asustes. Estás bien ubicado. Estás camino al cumplimiento de lo que Dios ha dado para tu vida y para tu familia. ¿Y saben por qué se posesiona entre la vanidad y la ruina? Está en la antesala de Canaán. Y alguien pudiera fabular en su frondosa imaginación que cuando uno entra en el ámbito de poseer lo que Dios te ha dado, eso está ausente de problemas. Pero no. Aún el lugar indicado, aún el lugar escogido, está rodeado de crisis. No hay liberación alguna por el solo hecho de que sea el lugar que Dios te indicó. Pero eso se llama apropiación. Él plantó la tienda rodeado de la ruina. Fue indiferente a las circunstancias, le importó muy poco lo que estaba pasando alrededor, los ataques que podía tener, porque él lo que hizo fue apropiarse del lugar. ¿Qué importa lo que esté pasando? No estoy hablando de necedades, no estoy hablando que no te des cuenta de la vida que vivimos, no estoy hablando que al igual que el avestruz puedas esconder tu cabeza en un pozo. Estoy hablando que no te dejes deprimir por las circunstancias. Tú apropiate de lo que Dios te ha dado. Si va a aplaudir, apláudelo fuerte. O sea, dígale al que está al lado suyo, susúrrele o grítele en el tímpano: no seas de cristal.
No te me quebrajes por cualquier cosa. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrán separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Dice que salieron para ir a Canaán, y a Canaán, y a Canaán llegaron, señores míos. Alguien que lo grite a viva voz: voy a llegar, voy a llegar. Entre vanidades, entre ruina, voy a llegar. Y ahora aparece un elemento de carácter espiritual interesante, y es que aparecen dos altares en la vida de Abraham. Y cuando llega a plantar su tienda entre Jai y Betel, entre Betel y Jai, dice que edificó un altar al Dios que le había aparecido. Y luego, más adelante, dice que volvió a edificar en el relato un altar a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia en un altar y el otro? Es que en un altar Dios habla, y en el otro altar Él habla con Dios. Lo digo otra vez. Él edificó un altar para que Dios hable, y luego edificó un altar para hablar Él con Dios. Dos momentos muy distantes. Un momento para oír y un momento para hablar. El hombre está en crisis, está rodeado de miserias, y marca bien los momentos de su vida, cuando hay que oír a Dios y cuando hay que hablarle a Dios. Las personas somos, los cristianos especialmente, inclinados a hablar. Y uno quiere contarle a Dios todo lo que necesita. Ahora, preparar un altar para estar en silencio y solo oír es un ejercicio espiritual muy poco desarrollado en la vida de los cristianos. Si usted se olvida de la vida espiritual y lo aplica a la vida natural, las personas tenemos problemas para oír. No oímos cuando nos hablan. Y a veces oímos y oímos mal, porque oímos mientras hablamos, oímos mientras decimos, oímos mientras preguntamos. Y usted se fastidia, los que son del club de los fastidios como yo, diciendo: pero yo ya te lo dije hace un rato, pero yo te lo dije ayer y me dijiste que sí. ¿Qué me dijiste? Oíste sin oír. ¿Le pasó eso alguna vez? Bueno, son todos unos santos. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Sabe qué observación hace la palabra de Dios? Mirad cómo oís. Ese es un texto extraordinario. Mirad cómo oís. La pregunta es: ¿se oye o se mira? No. Cuando tú oyes, miras. Porque tú, cuando estás oyendo, te haces una imagen de lo que te están diciendo. Y si tú oyes mal, tu imagen es equivocada. Si tú oyes con temor, tu imagen se desfigura. Así que el hombre de la fe puede sostenerse en su camino a la conquista, rodeado de miserias y vanidades, porque sabe separar los momentos de cuando se habla y cuando se oye. Cuando el profeta Saúl se levantó 3 veces a molestar al anciano Elí, y Elí se dio cuenta que el que estaba hablando con él era Dios, y el joven pensó que era el anciano que lo llamaba, le dio un consejo: vuelve a tu cama, y cuando vuelvas a oír la voz, di esto: habla Jehová,
que tu siervo oye. Creo que la enseñanza más significativa del viejo Elí al joven profeta es enseñarle a oír. Si pudiéramos oír lo que Dios te dice, la vida sería más fácil. Les conté ya, y lo vuelvo a repetir, no porque ustedes no lo sepan, sino porque forma parte de mi proceso de aprendimiento a oír a Dios. Estaba yo en un campamento juvenil, tenía por delante todas las charlas, y en un break, en un descanso, se arma eso, una picadita, un momento de fútbol, y yo estoy observando, y entonces los que están jugando dicen: Marcelo, entra. Y yo, cuando voy a hacer así, siento la voz que me dice: no juegues. Y entonces retrocedí: vamos. Y vuelvo a hacer, y la voz me dice: no entres. Y me fui para atrás. Y la tercera vez, la muchedumbre aclamaba. Creo que eran 5 nada más. Entra, que nos falta uno. Y entré. La voz me volvió a decir: no entres, pero yo entré. 3 minutos después, solo un pase me dieron. No vi un pozo que había. Doblé el pie y terminé en el hospital. 30 días sin caminar. Y tenía por delante toda la administración por no saber oír. Necesito aprender a hablar con Dios, pero mucho más importante es: habla, que tu siervo oye. Y como si fuera poco, que está rodeado de vanidad y ruina, está en la tierra prometida, y en la tierra prometida está la ruina. Viene una crisis de hambre, y el hambre desplaza, el hambre moviliza. La crisis económica te moviliza a nuevas experiencias, y no, por cierto, experiencias agradables. Una crisis te moviliza a pedir un préstamo que te endeuda más, quizás no puedas devolver. Una crisis te puede movilizar a delinquir. Y Abraham, la crisis lo hizo bajar a Egipto, donde la Biblia dice: ay de lo que desciende en Egipto. Y en Egipto los valores cambian. Lo bueno se vuelve malo. Le dice a la esposa una observación que no es un halago: ahora conozco que eres hermosa, pero tu hermosura, que me ha beneficiado en la vida, que ha recreado mis anhelos, que me ha cautivado frente a ti, que ha activado mis instintos emocionales. Resulta que eso bueno será malo para mí. Por quedarte contigo me van a matar a mí. Mire lo que produce cuando tú estás en el lugar equivocado. Cómo cambia el concepto de las cosas. Lo que se supone que era para disfrutar, su esposa, lo que se supone que tendría que ser un hombre admirado por otros hombres, por portar en una relación una mujer bellísima. Ahora lo bueno se vuelve malo. La vida no solo se trata de pecados. Se trata de cambio de valores. Cuando lo que se supone que era bueno para ti se vuelve malo.
Se suponía que un hijo era algo bueno, ahora se volvió malo con sus adicciones. Se supone que mi marido era una buena compañía, ahora se volvió malo por sus relaciones con otras personas. Cuando lo bueno se vuelve malo, es que convives en Egipto. Y lo que es peor, la verdad se vuelve peligrosa. No digas que eres mi esposa. Di que eres mi hermana. Porque lo bueno se vuelve malo y la verdad peligrosa. Y tú sabes eso. Y yo lo sé. Porque más de una vez estás guardando verdades y no las dices porque se volvieron peligrosas. Si se lo digo, se enoja. Si le digo la verdad, se va a ir. Si le digo la verdad, no me vende más. Y cuando una verdad se vuelve un peligro para ti, es que estás viviendo en Egipto. Porque hay dos valores fundamentales en la vida de una persona: lo bueno y la verdad. Y si tú no puedes vivir lo bueno ni experimentar verdades, entonces vives una fantasía. Este es un hombre de fe, este se plantó su tienda entre vanidad y ruina, se animó a enfrentar la crisis, es un hombre de altar, sabe oír a Dios, sabe hablar a Dios, pero el hambre, la crisis económica, señores, corrompe hasta el más favorecido. Cavó hondo la crisis económica y se fue a Egipto. Y lo bueno se volvió malo y la verdad se volvió peligrosa. ¿Está ahí todavía? ¿Y saben lo que es más triste? Deme unos minutos finales. Perdió la voz de Dios. ¿Le pasó alguna vez desesperarse porque siente que Dios no le habla? ¿A alguien le pasó eso? Levante su mano. Dios hablaba con él y él lo oía. Él hablaba con Dios y Dios lo oía. Pero como está en Egipto, donde los valores cambian, Dios no habló más. Porque no hay altar. En Egipto no hay altar. ¿Y sabe quién le habló? ¿Quién llamó a la cordura? ¿Quién llamó a la coherencia, al respeto, a la ética? Faraón. Faraón es representativo del diablo. Faraón es representativo en la Biblia de lo peor, de la oscuridad. Y Faraón lo tuvo que llamar a darle una clase de moral. Oiga, ¿qué hizo usted? Poniendo en ocasión que yo me tome a su esposa como concubina e intime sexualmente con ella. Cuando te reprenden los paganos, cuando te llama la atención el peor de los peores y te hace reflexionar, es que Dios no está hablando contigo, está hablando Faraón. Cuando yo era jovencito, hace poquito atrás, trabajando en la fábrica, a uno se le pega las palabrotas de los compañeros. Y yo decía algunas palabrotas. Hasta que un día un señor me dijo: ven, ven. ¿Tú eres cristiano? Sí, claro, le dije yo. Yo no, dijo. Pero me sorprende que seas cristiano, tu boca.
sentí la vergüenza más grande de la vida, porque no era Dios hablándome, era Faraón dándome una clase de pureza. Cuando tú vives en Egipto, hasta los perversos te corrigen. ¿Está ahí todavía? Pero tengo una noticia extraordinaria. Se la llevaron a Saraí a la recámara de Faraón. Yo no sé cómo Abraham le están llevando para salvarse el pellejo, se lleva a la esposa. Él sabe que se la llevaron a la casa del faraón y él sabe que la mujer va a tener que tener sexo con el faraón. Él no hizo nada, la regaló. El hombre de fe la entregó. Y encima, por llevarse a la mujer, le dieron plata, oro, asno. Lo favorecieron por ella. Pero ¿cuál es el precio? Que ella duerma con Faraón. Así que Saraí es una víctima de la circunstancia. Del que se supone que es hombre de fe, que habla con Dios y oye a Dios, perdió el rumbo. Pero dice el texto que Dios tocó a Faraón, lastimó a Faraón. Y lo que no hizo el marido, lo hizo Dios. Y fue tal la intervención de Dios, fue tal el daño de Dios sobre Faraón, que Faraón la devolvió con un moño. Digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es uno de los pasajes más extraordinarios que hay. Porque cuando quien tiene que defenderte no te defiende, quien tiene que amarte no te ama, quien tiene que protegerte no te protege, quien tiene que buscarte no te busca, tranquilo, Dios interviene en pos de lo indefenso. Dios interviene en pos de los defensos. Dios siempre protege a los indefensos. Así que, muñido de una lección y de una vergüenza, volvió. Y la palabra que uso para terminar es: volvió por sus cornadas. Significa que para volver, desandar el camino le llevó tiempo, pero volvió al altar que había construido antes. Hace años que abandonó un altar, pero tuvo que volver. No fue fácil volver, pero volvió. Lo acomodó, lo encendió e invocó a Jehová, y Jehová le apareció. Si va a aplaudir, apláudalo. ¿Sabe? ¿Sabe qué me maravilla del texto? Que aquel lugar donde hablabas con Dios y Dios te hablaba, todavía te está esperando. Aunque nos hayamos enfriado, aunque nos hayamos apartado, aunque la vida nos haya llevado por todos lados, si somos capaces de volver, Dios todavía está dispuesto a hablarte y a oírte en el altar de siempre.